Shalom, Masejet Eruvin, la página Het Amud Bet, estamos en la quinta línea, en la tercera palabra. Dice la Gemara, Itmar, Mavoy ha'asui kenedel. Un Mavoy hecho como un nedel, que es como un animal parecido al 100 pies, y quiere decir que estamos hablando de un Mavoy principal, que tiene en sus lados Hatzerot, pero los Hatzerot hay distancia entre ellos. Entonces también se forman otros mevoot pequeños a los lados que salen del mevoy principal a los lados. Entonces el mismo mevoy principal, así explica el Maharshal en la opinión de Rashi, el mismo mevoy principal estamos hablando que es doblado, quiere decir que sus salidas no están una enfrente de la otra. De un lado sale a Reshut Rabim, después sigue derecho y doblas. Y entonces también de ahí hay una salida de Reshut Rabim. Y a los lados del Mavoy hay Hatzerot, que entre ellos también hay un espacio que forman otros Mavot. También hay salidas de los Hatzerot a esos Mavot pequeños. Y también de ellos se puede salir al dominio público. Pero ellos mismos no hay enfrente de ellos otra salida al dominio público, sino si no caminan el Mavoy hacia el Mavoy grande, después de ahí también tienen que doblar a uno de los lados para salir al dominio público. Entonces tenemos un Mavoy principal con muchos Mavot pequeños, que todos están doblados y no hay en ningún lugar una salida al dominio público enfrente de la otra. Así es la explicación de Rashi. Hay un dibujo aquí en la página, pero ese dibujo no es según esa explicación en la opinión de Rashi. Está en el corner derecho arriba. Eso no es el dibujo. Aquí les mostramos un dibujo que es según la opinión de Rashi, según el Maharshal. Y con respecto a este Mavoy, dice la Gemara, Amar Abaye, ¿cómo hacer para que sea kasher? Oset tzurat apetach lagadol, tiene que hacer un tzurat apetach para el Mavoy principal en uno de sus lados. Ve'anach kulo, y todo el resto de los mevoot, mishtaru beleji vekorah. Hay que hacerles o una leji o una korah, y con eso se vuelven kasher. Le dice la Gemara, Amar le Rove, Keman, le dice Rove, como quién está diciendo tu explicación, que Shmuel de Amar Torato Kesatum. Eso es según Shmuel, que él opina que un Mavoy que dobla es considerado que su parte de atrás está tapada, entonces no hay que hacer un arreglo, solo una leji vekorah. Entonces le pregunta, Lama lei tzurat apetach. Si fuera así como Shmuel, ¿por qué exiges que hagan tzurat apetach? Veod, y otra pregunta, Hahu mavoy akum de ave benardea vechashula le derav. Ya vimos un mavoy doblado que vimos que Jajamim hicieron que les hagan Jumra también como Rav y también como Shmuel. Es decir, que sí, Josheshim, sí se preocupan por la opinión de Rav, que según Rav es considerado mefolash, considerado como un mavoy que está abierto a sus dos lados y están uno enfrente del otro. Por lo tanto, Rav exigió que donde se dobla se haga un tzurat apetach. Entonces dice la Gemara, el amarove, ose tzurat apetach lekuleu leaigisa, tiene que hacer una tzurat apetach en cada lugar donde el mavoy dobla. Veidach gisa mishtaru bejelech vekorah, y el otro lado donde está abierto al dominio público, ahí es suficiente poner o una leji o una korah. Y sigue la Gemara, trae otro dicho. Tenemos 4 opiniones acá, 4 kohanim. Primero, Amar Rav Kahana bar Tachlifa, Mishmei de Rav Kahana bar Maniumi, Mishmei de Rav Kahana bar Malchayu, Mishmei de Rav Kahana Rabei de Rav, el Rav de Rav. Ve'amrelai, hay quien dice que son solo 3 kohanim. Rav Kahana bar Malchayu, Ana Rav Kahana Rabei de Rav, que Rav Kahana bar Malchayu, él mismo es Rav Kahana Rabbe, el Rav de Rav. Entonces son 3 personas. De todos modos, ese fue el dicho. Estas son las personas que dicen el dicho. ¿Y qué dijeron? Mavoy shetzido echad aroch vetzido echad katzar. O sea, hay un mavoy que las paredes a los lados no son iguales, sino una de las paredes de los lados es más larga que la segunda. Entonces dijeron, pachot me arba amot, si la distancia de una pared hacia la otra, que es decir, el largo que ella sigue es menos de 4 amot, meniach et korah be'alachzon. Lo que él hace es pone la korah en diagonal
entre la punta de la pared más corta hacia la punta de la pared más larga, y con eso el mavoy es kasher. Arba amot, pero si la pared sigue 4 amot, eino meniach et hakorah ela keneged hakatzar. En este caso no puede poner la korah en diagonal, sino la pone de la punta de la pared más corta derecho hacia la otra pared, y queda enfrente de donde termina la pared corta, la mejizá corta, y ahí la pone derecha y no en diagonal. Eso es lo que ellos dijeron. Rove viene y dice que no. Dice, echadze vechadze eino meniach et hakorah ela neged hakatzar. Rove dice, no, siempre se puede poner el palo solamente desde la pared más corta, derecho hacia la otra pared. Así no llegue a su punta, así es como hay que ponerla, y no en diagonal. Y dice Rove, voy a explicar mi razón por qué lo digo y por qué ellos dijeron. Dice Rove, yo opino que la korah, ¿cuál es la takana? ¿Por qué la korah hace que el mavoy sea kasher? Porque con la korah la gente reconoce que el mavoy no es parecido al dominio público. Como esa es la razón, si tú pones el palo, la korah, en diagonal, lo que va a pasar es que aparte de la gente va a usar el mavoy hasta la punta de la pared más larga, que es decir, se va a salir en los ojos de lo que están viendo, la gente lo que lo está viendo, lo va a ver saliéndose de la pared más corta. Entonces le parece que se puede usar el mavoy, que es decir, vemos que la gente no está usando el mavoy, está usando ya el dominio público, y de todos modos es permitido, entonces van a pensar que se puede también usar el dominio público. Por lo tanto, es prohibido. Y voy a explicar la razón que ellos dijeron. Ellos opinan que lo que la korah ayuda es porque la korah es como si formaría una mejizá. Ya lo mencionamos, que vemos como si uno de los extremos del palo baja hacia abajo y tapa el lugar. Por lo tanto, como eso está tapado, está bien aún si es en diagonal. Sigue la Gemara, Rav Kahana, dice Rav Kahana, Oil veshmateta de Kahanei, como ese fue un dichos por Kohanim, y Rav Kahana mismo era un Kohen, Eima Bamilta. Entonces yo también voy a decir algo con respecto a lo que ellos dijeron. Hade amarta meniach hakorah be'alachson, lo amaran ela she'en be'alachsono yoter me'eser. אבל יש באלכסונו יותר מ10 דברי הכל אינו מניח אלא כנגד הקצר. Dice Rav Kahana, también según la opinión de los Kohanim, que dijeron que puede poner la korah en diagonal cuando la pared no tiene más de 4 amot, eso es con la condición que por la distancia del ancho del mavoy entre las paredes mismas no se forma un palo más de 10 amot. Pero si el palo, la korah, hay que poner la korah más de 10 amot, entonces ya no se puede poner en diagonal, sino hay que ponerlo de la punta más corta derecho hacia la otra pared. Y explica Rashi la razón, como para ellos todo el lugar del palo es la entrada. En el momento que una entrada tiene más de 10 amot, ya aprendimos en la Mishnah que entonces no es petach sino pirza, es como si se abrió ahí el lugar, entonces no sirve ahí poner una korah. Trae la Gemara una pregunta. Y pregunta a la Gemara si de una korah que es kasher, un palo que pusieron de forma kasher, se puede usar el mavoy bajo la korah o no. Trae la Gemara dos opiniones. Rav Rabbi Chia y Rabbi Yohan amru mutar lishtamesh tachat hakorah, sí se puede usar. Shmuel Rabbi Shimon bar Rebi y Rabbi Shimon ben Lakish amru asur lishtamesh tachat hakorah. Vemos una machloket si se puede usar el mavoy también hasta bajo de la korah. Dice la Gemara, leima be'aka mifli, digamos que en eso es la machloket entre ellos. De mar savar korah mishum eker. Uno opina que la razón, lo que sirve la korah es porque hace eker, hace que se reconozca la diferencia entre el mavoy y el reshut halabim, y entonces se puede usar bajo la korah. Umar savar korah mishum mechitza, mientras que la otra opinión que prohíbe es porque él opina que la korah sirve como formando una mechitza, y opina, explica Rashi, que dijimos la korah misma tiene el ancho de un tefaj.
Nosotros opinamos según esta idea que la parte interna de la Corá, de ahí la punta de la parte interna, vemos como si baja hacia abajo, gudajit, como si bajaría ahí una mejizá. Por lo tanto, la mejizá que forma la Corá es interna, por lo tanto no se puede salir a estar bajo la Corá porque entonces se sale de la mejizá. Dice la Gemara, no tenemos que explicar así. De kule alma, Korah mishum heker. Todo el mundo opina que la Corá es solamente una forma de reconocer, no es mejizá. Entonces, ¿cuál es la machloket? Ve'acha be'aka mifligei, de mar savar eikera milegav, u mar savar eikera milebar. La primera opinión opina que para quién tenemos que hacer ese reconocimiento a través de la Corá, para la gente que está adentro del Mavoy, y ellos opinan que hay reconocimiento solo si lo usan del lado interno de la Corá. En el momento que bajan bajo la Corá ya no lo reconocen. Y la otra opinión opina que el reconocimiento que hace la Corá es para los que están fuera del Mavoy, que ellos no se confundan y piensen que se puede taltel en el dominio público. Por lo tanto, como para ellos lo ven el palo, la Corá de afuera, entonces se puede usar hasta también bajo la Corá. Viva y tema, otra posibilidad de cómo explicarlo, de kule alma mishum mejizá. Las dos opiniones opinan que la Corá sirve formando una mejizá. Ve'acha be'aka mifligei de mar savar jodo apnimi yored vesotem. La primera opinión opina que la parte interna de la Corá es la que vemos como si bajaría y formaría la mejizá, entonces no se puede usar bajo la Corá. Umar savar jodo achitzon yored vesotem. Y la otra opinión opina que la parte externa de la Corá es la que la vemos como si baja y forma la mejizá, por lo tanto se puede usar bajo la Corá. Dice la Gemara Rav Chizda, Akol modim beben lechayaim she'asur. Dice Rav Chizda, en un mavoy que lo hicieron kasher no con una Corá sino con un leji, con un palo al lado, en aquellos mevoot que así fueron hechos kasher, todo el mundo acepta que no se puede usar el mavoy en donde está puesto el leji, que es enfrente del ancho del leji, sino hay que usarlo hasta el leji y no enfrente del leji. Rashi no explica por qué. Tosfot dicen que la razón es que el leji, según la halajá, no tiene ningún ancho. Que si el leji tiene que tener la altura de 10 tfajim, pero el ancho puede ser cualquiera. Por lo tanto, como muchas veces el ancho es muy pequeño, la gente, si lo permites usar el mavoy enfrente del leji, hasta el leji, incluyendo el leji, entonces se van a terminar saliendo y no van a poder reconocer la diferencia. Por lo tanto, lo prohibieron del todo y se puede usar mavoy hasta el leji y no más. Otra pregunta trae la Gemara. Ba minei Rami bar Chama me Rav Chizda na'atz shtei yetedot beshnei kotlei mavoy mibachutz ve'niach Korah al gabein mau. Una persona al final del mavoy, donde terminan las dos paredes, que en este caso estamos hablando que terminan en igual, él puso dos clavijas de la pared para afuera y puso el palo encima de las dos clavijas. Quiere decir que el palo no está puesto encima de las paredes, sino un poco más adelante para afuera. Eso sí, hay un dibujo aquí en Rashi abajo, en el corner de la página. Se puede ver, el palo está puesto después de la pared. Entonces le pregunta, Mao, ¿es kasher o no es kasher? Amarle le dijo, le divrei ametir asur. El que permitió usar la Corá que hablamos antes, el que permitió usar el mavoy bajo la Corá, quiere decir que él opina que la parte externa del palo es la que forma la mejizá que baja y tapa el mavoy. En este caso va a ser prohibido. No va a ser kasher de esa forma la Corá, porque la parte externa es la que sale y hace la mejizá. Y entonces esa mejizá va a estar un poco lejos de donde termina el mavoy, por lo tanto es prohibido. Ahora dice Rashi, no de verdad aquí hay una mejizá, y obviamente solo una din de Rabbanán que lo vemos como mejizá, por lo tanto no puede haber lavud entre esa mejizá a el final del mavoy, entonces es prohibido. Le divrei oser mutar, pero la opinión que dice
que es prohibido usar bajo la Corá. Quiere decir que la parte interna de la Corá es la que baja y cierra el Mavoy. Entonces, aun si la Corá está fuera de las paredes, como la parte interna baja y cierra, entonces el Mavoy está cerrado en su punta y es kasher de esa forma. Así dijo Rav Hizda. Rove Amar, Rove dice no. Le divrei aoser nami asur. Para también el que prohíbe ahí, también aquí es prohibido. ¿Por qué? Ba'inan korah al gabei Mavoy veleika. Dice Rove, no. Parte de la salahot de la Korah es que esté puesta sobre el Mavoy y no fuera del Mavoy. Por lo tanto, según todo el mundo, no es kasher esa Korah. Y paramos aquí, Het Amud Bet. Muchas gracias. Beatzlacha.